Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por el principio. Recuerdan que hace 2 predicaciones más o menos en los que Dios nos habló fue una predicación acerca de cómo fueron llenos los discípulos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les comentaba que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo? Recibieron al Espíritu Santo en el Pentecostés, fueron llenos, pero antes de la ascensión de nuestro Señor Jesús recibieron al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y todos decían que ¿cómo era posible que eso hubiera pasado? Juan 20:22, por favor, se los voy a demostrar. Juan 20:22, por favor. Porque no lo buscaron, ¿eh? ¿Algunos sí? Muy bien. ¿Ok? ¿Qué dice Juan 20:22? Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Recuerdan que les había comentado la vez pasada cómo en más de 6 o 7 ocasiones se les apareció el Señor Jesucristo resucitado y ellos no lo reconocían. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Por qué les dije? Porque él tenía otro parecer, porque era Jesús resucitado, ¿verdad? Y era Jesús, cuando lo vio el discípulo amado Juan, ya saben que es Juan, ¿cómo lo vio? ¿Por qué también no lo reconoció si ya lo había visto como Jesús resucitado? ¿Por qué no? Porque lo vio Jesús glorificado, ¿ok? Entonces, ¿sí? ¿Sí? Va, listo. Amén. ¿A Juan 22:20? 20:22. Juan. Ok, ¿me lo pueden leer, por favor? Juan 20:22. Sí, no me equivoqué. Ah, ok. Bien. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces el Señor ahí cumplió su promesa de que nunca los iba a dejar solos. ¿Se acuerdan? Que les dije, Dios siempre cumple sus promesas. Dile al de al lado, Dios siempre cumple sus promesas. Dios, si te prometió algo, te lo cumplirá, ¿ok? Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Dios es Dios. Entonces dijo, yo no los dejaré solos ni un instante. Y entonces, antes de ascender, les dijo, les sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y los discípulos recibieron al Espíritu Santo maravilloso, ¿ok? Y entonces en el Pentecostés les dijo, espérense ahí para que sean llenos e investidos de poder de lo alto. O sea, iban a ser llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, pero que investidos de poder de lo alto, ¿ok? Y a partir de allí, cuando llega nuestro hermoso Espíritu Santo, hace 2024 años, les llena a los discípulos y ¿qué empezaron a hacer? Maravillas, maravillas en el mundo antiguo. Hacían lo mismo que Jesús hacía. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, entonces, ¿quiénes fueron los primeros que se deleitaron con esta persona maravillosa y única que es el Espíritu Santo? ¿Quiénes fueron los primeros? Fíjense, quiero que sepan que el Espíritu Santo no es sentir, ¿ok? Quiero hacerles esta aclaración porque hay gente que dice, no siento. Y quiero decirte una cosa, no es sentir. El Espíritu de Dios es una maravillosa persona.
Es una persona, ¿ok? Es más real que la persona que tienes al lado. Entonces, mira al de al lado y dile, el Espíritu Santo de Dios es más real de lo que te puedo ver a ti. Es más real de lo que hoy te estoy viendo a ti, ¿ok? Entonces, cuando entendemos que el Espíritu Santo de Dios es una persona, ¡wow! Agárrate, agárrate, porque el Espíritu de Dios tiene ojos, ¿sí? Ve. Tiene boca y habla. Tiene oídos, ¿sí? Escucha, ¿ok? Entonces, aquellos que dicen, Dios no me habla, entonces yo te diría, bueno, no conoces al Espíritu Santo, porque nuestro Señor habla. Entonces, ok, estábamos en que ellos, ¿quiénes fueron los primeros? Ok, quiero revelarles algo que me reveló el Señor. ¿Ok? ¿Listos? Ok. Había entonces, ahí viene la historia. Había entonces en Judea un rey llamado Herodes. ¿Ok? Y en el tiempo de Herodes estaba el sacerdote Zacarías. ¿Cómo se llamaba? Zacarías, de la clase de Abías. Y su mujer era una mujer que provenía de la familia de Aarón. ¿De quién? De Aarón. ¿Cuál Aarón? El hermano de Moisés. Eran los dos, una mujer y un hombre, y la mujer se llamaba Elizabeth. ¿Cómo se llamaba la mujer? Elizabeth. Y ambos eran delante de Dios, eran gente justa. ¿Cómo eran? Ambos eran justos delante de Dios y eran irreprensibles. En todos los mandamientos del Señor ellos los guardaban. No solo Zacarías, sino también Elizabeth. ¿Quién? Elizabeth. Entonces, pero los dos eran muy viejitos y no tenían hijos. Entonces los dos eran muy viejitos. ¿Qué es viejito? O grandes. ¿Qué es viejito? De edad avanzada. De edad avanzada. En esos entonces, ¿qué sería una edad avanzada? ¿Unos 60? Ok. Hoy la gente ya a los 60, a los 40 ya se siente grande, ¿verdad? Ok, ellos eran muy viejitos. Entonces, ellos no tenían un hijo y a pesar de que ellos eran irreprensibles, que trataban de guardar los mandamientos, y Zacarías era un sacerdote, entonces, de acuerdo a cómo le correspondió, le tocó hacer un sacrificio de incienso. ¿De qué? De incienso. Y entonces va y se presenta Zacarías para hacer la ofrenda de incienso, y la gente estaba afuera en la hora del incienso. ¿En la hora de qué? Del incienso. Ok. Y entonces está este sacerdote Zacarías adentro, y en eso está haciendo la ofrenda de incienso. ¿Y qué sucede? En ese momento se le aparece un ángel del Señor. Un ángel del Señor. ¿Qué ángel del Señor se le apareció? Quiero hablarles una cosa, el movimiento angelical. El movimiento angelical de los ángeles santos del Todopoderoso ha estado presente desde el inicio de la creación. ¿Lo sabían? Y quiero decirles que hay unos ángeles muy activos. Entonces viene este ángel maravilloso, pero ¿ustedes cómo creen que sean los ángeles? Grandes, ¿verdad? ¿O creen que sean pequeños? Dependiendo si son querubines, si son serafines. ¿Alguien sabe cómo son los querubines del Señor? ¿Cómo son los serafines? Ok, los querubines, ¿se acuerdan los del arca del pacto? ¿Están en dónde? Estaban en el arca del Señor para cuidar ¿qué? Las tablas de la ley, el maná. ¿Sí se acuerdan? ¿Y cómo eran? ¿Eran de oro? ¿Se acuerdan? Y estaban así cubriendo el arca del pacto, ¿ok? Y entonces, ¿qué traía esa arca? ¿Qué traía esa arca? Las leyes, los 10 mandamientos, la vara de Aarón, reverdecida, un pedacito de ¿qué? Del maná, ¿y qué más? Nada más. Dicen, algo más traía. Bueno, pues se le aparece un ángel a Zacarías. Y entonces, cuando se le aparece el ángel a Zacarías, Zacarías se turba y tiene miedo. Imagínense que se les presente un ángel. Ustedes dicen, nada, Zacarías. Pero ¿a alguien se le ha aparecido un ángel? ¿Ahora? ¿A alguien se le ha aparecido un ángel? Son muy grandes. Muy grandes.
la hermana Hannah hay un ángel. Y la gente del Señor, un ángel santo del Señor. Y cuando las personas se quedan en el cuarto de la hermanita Hannah, como que son transportados a otra dimensión y sueñan cosas muy tremendas. Entonces ya no lo han dicho la profeta, los hermanos, todos los que se han quedado ahí dicen, ¿qué pasa con este cuarto? Entonces imagínense que está Zacarías, nunca ha visto un ángel, y se le presenta un ángel. Y entonces se turba Zacarías y dice, como que se queda así, y entonces le dice el ángel, no temas, Zacarías. Tu voz, tu plegaria, tu oración ha sido oída. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Tener un hijo. A pesar que era viejito, él quería tener un hijo. Y entonces le dice, tu oración ha sido oída, escuchada, ¿ok? Y entonces le dice, y tendrás un hijo, y le llamarás Juan. ¿Quién? Nada más y nada menos que uno de los profetas tan tremendos que hemos tenido pisando esta tierra, Juan. Y entonces le dice, te alegrarás mucho tú y toda tu casa, y muchos se alegrarán ¿de qué? De su nacimiento, porque será grande delante de quién. ¿Será grande delante de quién? ¿De Zacarías? ¿De quién? Será grande delante de Dios, ¿ok? Y dice, no beberá sidra ni vino. ¿Qué más le dijo? Y será, escuchen bien, y será lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre de su madre. ¿Qué? Y entonces, ¿qué le dijo? Y será lleno del Espíritu Santo de Dios, aún en el vientre de su madre. Aquellos que se preguntan, ¿por qué Juan? Bueno, ahorita vamos a sus preguntas. Y entonces dice, y será lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre de su madre. Y entonces Zacarías le dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo pasará esto? Si yo ya estoy viejito y mi esposa ya está viejita, ¿cómo puede ser esto? Y entonces el ángel le dice, hey Zacarías, yo soy el ángel Gabriel. ¿Quién? El ángel Gabriel, ¿ok? Y le dice, le dice, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, ¿ok? Y a darte estas buenas nuevas. Pero le dice, por cuanto no creíste. Porque ¿qué vio Zacarías? Que era viejito. Las condiciones humanas. ¿Tú qué ves? Cuando ya los médicos te dicen, ya no hay solución. O cuando ya hay cosas que ya dices, ya no hay solución. Solamente un milagro de Dios, ¿verdad? Podría hacer cosas así. Imagínense, él dijo, ¿cómo vas a hacer esto si yo ya soy viejo? Y entonces el ángel le dice, por cuanto no creíste te vas a quedar mudo. Imagínense que Dios a la gente que no cree lo dejara mudo. Ya habría muchos mudos por acá. Pero quiero decirle que se lo agradeceríamos al Señor, porque hay unos que con la boca, Dios mío, destruyen. Y hay veces que mejor calladito, ¿va? Yo se lo agradecería al Señor, que hay veces que necesitamos más prudencia. ¿Cuántos han tenido problemas con la boca? ¡Asu! Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos problemas nos ha metido nuestra gran bocota, verdad? Y entonces, este hombre por no creer, ¿por qué? Por no creer se quedó mudo. Imagínate cuántas veces has cuestionado a Dios. ¿Que será que me vas a hacer el milagro? ¿Que será que lo harás? ¿Que será como si yo ya estoy grande o si yo estoy joven, como por qué tengo que seguir tus mandamientos? Y cuántas cosas le repelamos a Dios. Y este hombre, por decir soy viejito, ¿qué creen? Se quedó mudito. Entonces se quedó mudo. Entonces, pobre Zacarías, porque cuando salió de presentar la ofrenda, le decían, pues ¿por qué tarda Zacarías? Y cuando sale el sacerdote Zacarías, no podía hablar. Y entonces estaba como intentando decirles que había visto un ángel, ¿verdad? Pero ¿cómo poder describir un ángel si nadie ha visto un ángel? De ellos, ¿verdad? Y entonces él estaba, y así, y no le entendían. Entonces
Entonces dijeron, ¿saben qué? Creemos que algo le pasó adentro. Entonces algo le pasó y entonces pues algo grande vio este hombre, no sabemos qué. Y entonces al terminar el tiempo de las ofrendas de incienso, se va a su casa y se halló que Elizabeth concibió. ¿Elizabeth qué? Concibió. ¿Y cuántos años tenía Elizabeth? Hace muchos años. Y entonces Elizabeth dice, Dios mío, dice, así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Porque para muchos judíos el que la mujer fuera estéril o el hombre, o que no tuvieran hijos era una afrenta. ¿Ok? Y ella dice, gracias a Dios que se dignó el Señor a quitarme, ¿qué? Esta afrenta. ¿Ok? Y ella se sentía maravillada. ¿Hasta aquí vamos bien? Y aconteció que a los 6 meses de que quedó, que ya estaba embarazada Elizabeth, aconteció que el ángel Gabriel, ¿otra vez quién? El ángel Gabriel fue y visitó en Galilea. ¿A quién creen que visitó? Visitó a María. A María, una virgen desposada. Están, bien, los hermanos ya traen en la Biblia. Qué bueno que saben que cuando predico estoy hablando de la Biblia. Entonces, por favor, sigan la Biblia. Y entonces, resulta ser que va una virgen que desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María, ¿ok? Y entrando, cuando lo vio, dijo, salve, muy favorecida. ¿Cómo le dijo? Salve, muy favorecida. Aquí, ojo, es María judía, ¿eh? Aclaro, no me van a sacar cosas. Es María judía, porque María era judía, ¿ok? Todavía no existía el catolicismo para aquellos que creen en otras cosas. Nada que ver. Y entonces el ángel le dice, a María, ¿qué? Judía, le dice, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio, ¿qué pasó? Se turbó en sus palabras y dijo, ¿qué salutación es esta? ¿Qué visitación es esta? No entiendo. Pero entonces el ángel le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de ¿quién? De Dios. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre, ¿quién? Y darás a luz un hijo, al cual llamarás Jesús, que significa el Salvador. Y este será grande, fíjense, el ángel venía y les daba lo que Dios les daba la buena nueva, pero les decía el propósito que traían los bebés, el propósito que traían estos dos seres maravillosos, pero nadie como Jesús. Es el ser más extraordinario que ha pisado esta tierra. Y miren lo que le dijo, su propósito. Le dijo, este será grande, y será llamado Hijo de ¿quién? Del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ok, y dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, porque estaba desposada, pero no había conocido José a María. Y entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, y el poder del Altísimo, ¿qué? Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser con mayúscula que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, y le dice, y he aquí, tu pariente Elizabeth también ya tiene un bebito. ¿Cuánto era más grande Juan el Bautista? Algunos dicen que era su primo. ¿Cuántos meses era más grande Juan? 6 meses. Entonces después de ¿cuántos meses faltaban para que Elizabeth tuviera a su bebé? 3 meses. ¿Ok? Y entonces va María y se va corriendo con Elizabeth. Y dice, ¡prima! Pero ¿qué creen? Cuando llega, muchos teólogos dicen que María era muy jovencita.
que María tenía como 16 años, 17 añitos. Y Elizabeth versus Elisa, ¿verdad? Que ya era chochentona. Pero las dos estaban ¿qué? En su vientre uno con un profeta maravilloso, con el profeta Juan, y otro con el mayor profeta, con el profeta de profetas, con el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando, chequen esto, y cuando llega María y Elizabeth, o sea, que Elizabeth era su parienta, pero cuando la vio dijo, ¿cómo puede ser? Porque la criatura que tenía Elizabeth, a ver, alguien que se ponga acá del otro lado. Bueno, a ver, alguien, ¿nadie está embarazada? Mujer, ¿qué pasó? Mujer. Casi no pongo ejemplos, pero puede ser un buen ejemplo. Entonces vamos a pensar, a ver, vete Jenny. Vamos a pensar que ella es Elizabeth, ¿ok? Ya tiene unos 6 meses. Ponte rayo. Entonces vamos a suponer. Okay. Bueno, vamos a suponer que soy María, ¿ok? Y yo pues apenas. Pero cuando llega María, el ser que estaba ahí, ¡pum! Brinca. Y entonces hagan de cuenta que así las y brincó cuando llegó su Señor. ¿Y saben qué? ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo bautiza en el Espíritu Santo a Juan el Bautista. Y lo bautiza. Y entonces Juan, siendo de 6 meses, Juan estaba acá en una fiesta, lleno del Espíritu Santo. Y no sé qué sintió Elizabeth. Pero Elizabeth dijo, wow. Y entonces María se quedó los 3 meses. Pero antes de que diera luz, se fue a su casa. Pero fíjense lo que le dijo Elizabeth. Le dijo, espérenme, es que estoy buscando. Ok, exclamó, escuchen. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó ¿de qué? De su vientre de Elizabeth. Órale, así, duro. Y Elizabeth fíjense, y Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo. Entonces ya no me lo imagino. Diga también, Dios mío, los llenó. Y entonces dice, y exclamó a gran voz, órale, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre, con M minúscula, que la madre de mi Señor, con mayúscula, venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría. ¿De qué? ¡De alegría! ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo. Y el bebé estaba alegre. ¡Guau! Y entonces dice, saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y entonces María, para los que dicen que es madre de Dios, por supuesto que no. Fue el cuerpo que Dios usó, físico. ¿Para qué? Para engendrar, para traer al mundo, a través del Espíritu Santo de Dios, a su Hijo, al Todopoderoso, al Salvador. ¿Y qué creen que dijo María? Fíjense, dice, engrandece mi alma al Señor. Ella sabía que el Señor, o sea, ¿cómo le dijo al Señor?
Le dijo ella, Señor. Para aquellos que dicen, no, que María, la mamá de Dios, ¿de quién? ¿Cómo crees? Ella misma dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada por todas las generaciones. Claro que sí, bienaventurada es toda mujer, porque tuvo al ser más maravilloso que ha pisado esta tierra y que la pisará, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, y ella le empieza a engrandecer y a exaltar al Señor. Y dice, wow, ¿cómo me vio a mí? Siendo, hasta dice la bajeza de su siervo. Ahora sí, Jenny, gracias. Ya quítate. Pero qué tremendo. Entonces, antes de los discípulos, fueron llenos del Espíritu Santo. El primero que fue lleno del Espíritu Santo fue Jesús. ¿Por quién fue engendrado Jesús? Por el Espíritu de Dios. Y el segundo, pues su primo, el profeta Juan. Y algunos se preguntarán, porque hay gente que decía, pero ¿por qué Juan? Dice que desde niño se apartaba a los lugares desérticos. ¿Por qué en Juan había esa determinación que ningún hombre de ese entonces, exceptuando obviamente a Jesús, había esa pasión por Dios? ¿Por qué llegaban los judíos a ser bautizados por Juan, por el bautismo de Juan? Y Juan les decía, o sea, si alguien va a bautizarse, ¿por qué es? Pues porque está creyendo, ¿va? Y entonces, aunque iban, ¿qué les decía? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Y tú dices, ese Juan tenía que el fuego del Espíritu de Dios. Y chequen esto tremendo. ¿Cómo era nuestro Señor Jesús? Radical. Hay gente que no lo quiere pintar así, que no desea nada, que quién sabe cómo nos lo quieren pintar, ¿verdad? Pero así no es. El Señor Jesús era fuerte. Era cordero, pero también era león. ¿Era qué? Cordero y león. Era misericordioso, compasivo, amoroso, grande en misericordia, infinito en bondad, en amor. ¡Wow! Excelso. Pero también exhortaba a los que estaban haciendo mal. Y les decía sepulcros blanqueados. ¿Cómo les decía Jesús? ¿Cómo más les decía Jesús? ¿Qué dicen que su padre es Abraham? No, ¿qué va a ser Abraham? Y los confrontaba fuerte. Y vemos un Jesús que cuando vio la casa, su casa de su padre, dijo, no puede ser que estos no comprendan el amor, la magnitud de lo que Dios, mi Padre, quiere venir a hacer, de lo que mi Padre les dijo. Y entonces agarró y ¿qué hizo? ¡Pum! Volcó las mesas con todas las palomitas chuecas, con todos los, porque estaban presentando sacrificios y aparte los hacían ¿con qué? Con lo peor. ¿Y cómo antes eran los sacrificios? Con lo mejor, lo que no tuviera mancha. Porque el tabernáculo era una sombra de lo que habría de venir ¿con quién? Con el cordero inmolado, puro, sin mancha. Nadie como él. Y como nadie podía cubrir con la perfección, sino solo él, viene él. ¿Ok? Viene Jesús y él es presentado como ese sacrificio vivo, único, que es el único que puede quitar el pecado del mundo. ¿Ok? ¿Y cómo era Jesús? Milagros, sanidades, por doquiera que pasaba Jesús, era una cosa tremenda. Y el Jesús sanó a todo aquel que dijera, que fuera humilde y dijera, te necesito. ¿A quién no sanó el Señor Jesús? Aquellos que decían, ¿quién es este que se cree el Hijo de Dios? ¿Quién es este que se cree el que puede perdonar pecados? A todos esos religiosos, a ellos no los sanó.
qué? Incredulidad. Y chequen algo. De acuerdo al libro de Gálatas 5, dice, vamos al libro de Gálatas 5, dice, 5:17, porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu con mayúscula. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que ¿qué? Lo que queramos. Para que no hagas lo que ¿qué? Lo que quieres. Ahí no lo ponen, pero ya lo leímos. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, ¿qué más? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Y es que cuando tú llegas al Señor Jesucristo, Dios te empieza a confrontar con las cosas que estás practicando y que no le agradan al Señor. Ahora, el que tú las dejes de hacer, ¿para quién es bien? ¿Para Jenny? ¿Para él o para quién? Para ti mismo. Y hay un error muy grande, que la gente luego dice, hay pastores, ¿sabes qué? A todo le llama pecado. No, Señor, lo que es pecado se dice que es pecado, ¿no? No le voy a decir de otra manera. Pero quiero decirte una cosa, no tienes necesidad de que un pastor esté detrás de ti, y que tenga cámaras en tu casa, a ver si haces o no haces lo que Dios dice. Es el Espíritu de Dios, cuando viene a morar en ti. Que cuando tú llegas, fíjense, ¿desde dónde fue lleno Jesús? Jesús y el Espíritu Santo es uno mismo. Y Él fue el primero a ser lleno del Espíritu Santo. Pero ¿desde dónde dijimos? A los 6 meses de edad, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Porque necesitaba el Espíritu Santo. La misión que él tenía era fuerte para este mundo, venir a este mundo, porque de él ya se había hablado acerca del profeta Juan. No les platiqué qué pasó con el mudo, ¿verdad? Ya está, bueno, se quedó mudo un rato. Pero cuando lo están presentando a Juan, voy a hacer un paréntesis, cuando lo están presentando a Juan, y está Elizabeth, y le dicen, ¿cómo le vas a llamar al niño? Y en la tradición judía se debe de llamar como el papá. Y entonces agarra Elizabeth y les dice, Juan, y le dicen, no, como que esta mujer, como que no. A ver, vamos a preguntarle a Zacarías, pero Zacarías estaba mudo. Y entonces, yo no. Y entonces, no, esta mujer yo creo que se chavetó, ¿cómo le va a llamar Juan? Si su esposo se llama Zacarías. Y entonces, cuando están presentando a Juanito, al Señor, le dicen a Zacarías, ¿cómo se llama? ¿Cómo quieres que aunque ya ellos no estaban mudos, también hablaban con señas. Y entonces le dicen, ¿cómo quieres que se llame el niño? Y Juan y Zacarías dicen, Juan. Y ya, en ese momento, habló. Porque se cumplía lo que el ángel le dijo. Cuando se cumplan estas cosas, vas a volver a hablar. ¿Cuántas veces Dios te dice a ti una promesa y estás de incrédulo? Y qué bueno yo digo, qué bueno sería que te dejáramos un ratito. Pero hasta que se cumpliera y que ya después hablas, ¿verdad? Que nos privaras de tu hermosa voz un rato. Pero ¿qué crees? De Juan ya se había hablado. El profeta Isaías había dicho, voz que clama en el desierto. Dice, preparad senda para mi Señor, para el Señor. ¿Quién era ese que estaba hablando Isaías? El profeta Juan. ¿Y a qué vino Juan? A prepararle el camino al Señor. A preparar el pueblo del Señor. ¿Cuál era su
Mesías era judío, porque se tenían que cumplir las escrituras, las profecías, que tenía que venir de la carne por el linaje de David. ¿Okay? Entonces llega el Mesías, y entonces el Mesías y profeta Juan no tuvieron mucha relación, porque el día que lo ve Juan al Mesías y viene a bautizarse el Mesías, pues no que eran primos, eran familiares. Sin embargo, ¿qué pasó cuando Elizabeth ve a María? Eran parientas. Pero le dijo, ¿cómo es esto? Que viene la madre de mi Señor a mi casa. Pero es que se tenía que cumplir, que tenía que ser lleno Juan. Pero ella no habló, no vino mi prima. No vino, o sea, imagínate que Dios te levanta como un ministro. Y tus familiares, ¿cómo te siguen diciendo? Prima, hermana, amiga. Y ella no vio eso. Ella la vio como que, como la vio el Señor. El llamado y el propósito que tiene el Señor para esa persona. Y entonces, viene Juan, este Juan maravilloso. Y entonces Juan era radical. Y en la Biblia nunca dice que Juan padeció con sus pasiones, ¿verdad? O que Juan tenía pasiones desordenadas, o que batalló con ellas, ¿verdad? Nunca dice eso. ¿Por qué creen que nunca dice eso? Porque el Espíritu de Dios mora en él. Entonces, ¿y cuándo fue que el Espíritu de Dios lo llenó? Desde el vientre. Y cuando nosotros vemos en Juan 1:12 que dice aquellos, a ver, el pueblo judío, él vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron. Entonces dijo, mas a todos aquellos que le creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de voluntad de varón, ni voluntad de carne. O sea, no es por tu voluntad, sino es porque por voluntad de Dios. Y dice, engendrados ¿de quién? De Dios, dice de Dios. Es decir, que cuando tú llegaste a Jesucristo, ya sea hace una semana, hace un día, o hace 10 años, hace 20 años, ¿cuándo fue? Era su anhelo del Señor, que una vez que tú llegaras a Jesús y recibieras la promesa de la salvación, tú siendo un bebé que fueras lleno del Espíritu. Y que viniera el Espíritu de Dios desde el día 1 que tú recibiste a Jesús, porque lo vas a necesitar. Porque es imposible hacer la obra de Dios sin Dios. Por eso las Escrituras dicen, o sea, que aquel que edifica sin que esté Dios es humano. Y yo veo mucha gente en el pueblo del Señor batallando. Y cuando tú llegas a Jesús, es muy evidente los pecadotes que traemos, ¿no? Los más grandes, ¿no? Por ejemplo, si andabas en adulterio, pues es evidente porque pues, traías al amante, ¿no? Si andabas en fornicación, pues es evidente. ¿Por qué? Pues porque traes ahí al noviecito, ¿no? O la noviecita. Y empezamos a alinearnos. Cuando llegamos al Señor Jesús decimos, Señor, he pecado contra ti. Y nos damos cuenta, porque ¿quién te da convicción de juicio, de pecado y justicia? El Espíritu de Dios. Entonces cuando llegamos decimos, sí, que el Señor me lave, que el Señor me quite lo que necesite quitarme, ¿no? Y ahí quitamos la idolatría, lo que es evidente, ¿no? Y lo quitamos. A algunos hasta todavía les cuesta trabajo esto, pero como que cuando llegamos y alguien fue tocado de verdad y recibió al Señor Jesús, y hay un nacimiento de nuevo, ¿verdad? ¿Del agua y de qué? Del Espíritu. ¿Del Espíritu qué? Y entonces tú necesitas nacer de nuevo. Ya les hemos hablado del nacimiento de nuevo. Porque en el momento que tú naces de nuevo, el Espíritu de Dios dice, yo estoy listo. ¿Para qué? Venir y llenarlo. Y que su vida nunca más sea igual. Pero hay todavía hermanos que todavía batallan con cosas, que son como cosas que se permiten. Como que, ¿qué tal las iras? ¿Cuánto te enojas? ¿Cuánto te enojas? Que son cosas que nos permitimos. Porque hay gente que hasta me dice, pastora, pero si vive en adultero, ¿qué más que le quieres? Ya le vimos por acá, ya le vimos por acá. Pastor, yo siempre les he dicho, yo no te voy a decir en qué estás fallando. Lo que me preocupa es que no te das cuenta que estás fallando y que estás en la carne
¿Y qué decía ahí? Iras. ¿Cuánto te enojas? Hay gente que ya hasta se les frunció el ceño, ¿no? Así de aquí, ya te dicen ceño, pero no porque eres ceño, sino por el ceño. Te dicen ceñito por el ceñito. Porque te enojas. Porque siempre estás airado. ¿Qué hay de esas iras? Y la iglesia se ha permitido esos pecados evangélicos. ¿Cuánta gente piensas mal? Y dices, pues al fin que nadie sabe cómo piensa. Y el pensamiento no daña a nadie. No daña a nadie. ¿Tú crees que no daña a nadie? ¿Qué pasa con los muchachos que piensan todo el tiempo en muchachas exuberantes? Es un problema para ellos. Pero ¿qué tal esos pensamientos en los que siempre estás pensando mal de la gente? Y aunque la gente te ame, tú eres ingrato. Te quejas. ¿Qué tal la queja? ¿Qué tal las contiendas? ¿Te llevas bien con tus vecinas? ¿O son tus peores enemigas? Porque hay cristianos así. Y hay cosas que te has permitido. ¿Qué tal la envidia? ¿Qué tal la envidia? ¿Qué tal esas cosas con las que batallas y que nadie sabe? ¿Qué tal los pleitos? ¿Qué tal los pleitos? ¿Ya paran? ¿O tú eres la incitadora para seguir haciendo más pleitos? ¿Qué tal los pleitos? ¿Qué tal las groserías? ¿Qué tal eso? Pero cuando llegas aquí a la iglesia es como si te pusieras la máscara del santo, ¿no? Pero cuando te sales de aquí te pones la del Blue Demon. O sea, te pones la que eres. Y no es, o sea, y fíjense, ¿y cuántas batallas tienes? ¿Y qué dice herejías, borracheras? Hay gente que dice, ¿qué tiene una? Una no es ninguna. El problema es que cuando empiezas a decir, una no es ninguna, dos es igual a una, y luego haces tus cuentas chinas, pues. Cuando tú empiezas a hacer eso, yo lo que te digo es, ¿por qué no te das cuenta? ¿Qué tal la corrupción? ¿Qué tal el soborno? ¿Qué tal cosas que nadie te ve? Humanamente hablando. ¿Qué tal los celos? ¿Cómo celas a tu esposa o a tu esposo? Lo persigues. Y que no deje el celular ahí porque... ¿Qué no haces con esa revisión del celular, verdad? Dices, es mío. Ay, ¿el celular? ¿O qué dirá, verdad? ¿Qué tal con esas cosas? ¿Qué tal cuando ves algo y no puedes reconocer a alguien que es hermoso y algo le buscas? Pero viste, tenía bigote y tú, ¿dónde le viste el bigote? Espero que no me lo estén viendo. O sea, ¿cuántas cosas? Y a mí me gusta mucho saber cuando alguien ha cambiado de verdad. Porque cuando alguien ha cambiado de verdad no es con sus dichos, es con sus hechos. Y cuando su palabra habla, pesa. Pesa. Porque estos pecados tan pequeños que consideramos menos gravosos, que no le hacen daño a nadie. ¿Qué dicen? Son obras de la carne. Borracheras, herejías, orgías, hechicerías, ¿qué? Fornicaciones, envidias, homicidios. Y hace rato me decía el Señor, háblales de algo que han estado haciendo mucho, aparte de la queja. El miedo. El miedo. Y yo le decía, el miedo, y me decía, hay gente que está en mi pueblo y tiene miedo de todo. Hay cristianos que desde la pandemia no salen, que dicen que no pueden agarrarte porque si no se contagian. El miedo, el temor, a todo, al viento, al sol, a todo, a las personas, a todo. Hay gente que tiene miedo de la gente porque la gente va a amenazar. No tengan miedo a la gente, tengan el miedo a aquel que sí te puede
está en ese vaivén, en esa lucha que dice ¿con qué? Entre la carne y el qué? Y el espíritu. Y dice que hay se oponen. ¿Y por qué se oponen? Dice, ¿por qué? Porque cuando alguien tiene el espíritu se va a oponer a las cosas de la carne para que no hagas lo que tú quieres. Y entonces, yo veo algo maravilloso de parte del Señor. Y lo que me decía el Señor, y ya vamos a concluir, es que tú necesitas, para tu llamado, para tu destino profético, tú necesitas al Espíritu Santo. Porque si tú tienes al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Te vas a hacer la persona más apasionada por Dios, la persona más obediente, la persona más mansa, la persona que, imagínense, ¿cómo poder dejar un vicio o una enfermedad? Tú no lo puedes hacer en tus fuerzas. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué has batallado tanto con tu carne? ¿Por qué cosas que apapachaste? Y dejaste a un lado al Espíritu Santo. Y seguiste haciendo ¿qué? Lo que te plació. Hay gente que vive en la conmiseración y que de verdad no puede ver la grandeza del Señor. Dios le está dando todo. Pero yo, nadie me quiere. Nadie me quiere. Ya está como la del gusanito. Y entonces el Señor nos dijo, hay gente que dice, ay, es que ahí es todo pecado. Ay, es que quieren que seamos santos. Pues es que no sabes que a través del sacrificio de Jesús fuimos ¿qué? Justificados. Justificados. Y aparte fuimos hechos santos. Por Él, no por mí, me queda claro. Y a Dios no le importa cómo llegamos. El problema es cómo nos queremos mantener en el camino del Señor, pero con este doblez, pero con estas envidias, pero con estas habladurías, pero con estas iras, pero con estas contiendas, pero con ¿cómo puede ser? Ahora sí que o estás acá o estás allá. Y el Espíritu de Dios dice, cuando ellos sepan que yo he anhelado que desde que llegaron a Jesús, yo anhelé que ahí, cuando yo los engendré, salieran, y cuando iba saliendo que ya hubieras estado lleno del Espíritu Santo. Porque cuando somos pequeños, a veces caemos, a veces tropezamos, y ¿quién nos ayuda a levantar? Pero cuando ya llevas 15 años, y sigues pensando que eres un bebé espiritual, hay gente que todavía me dice, pastora, es que yo todavía no. ¿Cuánto lleva? Ya llevo más de 2 años, llevo 3 años. ¿Qué es un bebé? ¿Qué es un bebé? ¿Qué es un bebé? El Espíritu de Dios sabe la condición cuando llegamos, que somos como bebés. Y por eso quiere que estar en nuestras vidas. Es la única manera en que tú vas a poder vencer la tentación. Es la única manera en que tú vas a poder vencer los vicios, el chisme, esos dobleces en tu temperamento, en tu falta de carácter en Cristo Jesús. Y la santidad no es nada más una palabra. La santidad es una vida que no te pesa. No es como si, ay, el pastor me está viendo, ay, ahorita que no me está viendo el pastor, vente, vamos a echarnos una chela. No me importa si te la echas. Pero hay alguien que es omnisciente, que escucha tus conversaciones. ¿Qué dijimos? Que el Espíritu es alguien que escucha. No pienses que es sordo. No pienses que es ciego, porque Él no es un ídolo como los ídolos que antes tenías, que tenían ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y los tienes que estar cargando. Dios no es así. Dios es un Dios único, verdadero. Amén. Y entonces cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida, la persona del Espíritu de Dios venga a mi vida y se entrone. ¿Qué es entronarse? Que Él está aquí y ya no vivo más yo, sino ¿quién vive en mí? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la ¿qué? En la fe de Dios.
Pero si yo quiero decir que soy hijo de Dios, pero yo sigo en la carne, y luego estás con la culpa. Dijiste, pero perdón, bueno, ay, metí chisme, pero perdón, vengo. Eso no puede ser. Dios te va a perdonar. Va a perdonar muchas veces. Pero, ¿qué es la transgresión? ¿Qué es la transgresión, pastor? Entonces lo hacía en ignorancia. Pero ya una vez que sabes lo que es malo y aún así lo haces, es transgresión. Y la transgresión puede ir más allá y después convertirse en iniquidad. Porque gente que a pesar de que sabe lo que está mal, conscientemente lo hace y lo hace y lo hace y lo repite, ya cae en iniquidad. Y ahí lo que empieza a pasar es lo que dice la Biblia, que se empieza a cauterizar la conciencia, porque dice la Biblia que la maldad cauteriza la conciencia. Por eso la gente que está en maldad le dice, ¿no te das cuenta que está haciendo mal? No, porque su conciencia está cauterizada, está adormecida. Entonces es la voluntad del Señor que su pueblo no esté así. Y véanse ustedes y pregúntense hoy, ¿cuántos años llevas de cristiano? Y sigues mintiendo. Para muchos las mentiras es un pecadito. Y hay veces que mienten, ¿dónde estás? Ay, estoy aquí en la universidad y en realidad estaba aquí en la esquina, ¿no? Y se les hace tan fácil mentir. Y estas cosas que Dios nos está hablando hoy, las está exhibiendo, es con un propósito, no de enjuiciar, sino que te des cuenta de que tú necesitas a quien que te va a hacer consciente, que te va a hacer consciente de lo que estás haciendo, de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que hablas, de lo que actúas, de lo que haces. No necesitas tener la policía cristiana. No necesitas tener al hermano acusándote, porque también hay hermanos acusones. No necesitas un hermano acusón. Lo que tú necesitas es que el Espíritu de Dios venga a morar en tu vida y se entrone totalmente en ti. Que ya no pienses tú como creía, como antes pensabas. Si yo me pregunto de si yo soy la mujer que fui hace 15 años cuando recibí al Señor Jesús, por supuesto que no. Soy una mujer diferente, para la gloria de Dios. No puedo decir, como les decía, no puedo presumir que haya alcanzado la perfección, porque como les dije la vez pasada, mientras estemos en este cuerpito corrupto, ¿qué es lo que sucede? Pues todavía vamos a tener algunas batallas. Pero oigan bien, nos esforzamos, lo intentamos aferrarnos. ¿A qué? A decir, Señor, si esto no te gusta, lo quito. No es como, no, Señor, déjamelo. No. Entonces va a llegar un punto donde la santidad se va a hacer un estilo de vida, donde va a ser un oasis para ti estar en la santidad. Y qué mal haría yo si fuera, bueno, con eso de que no creen las pastoras, ya les dije que no importa. Lo que importa es que hoy vine a hablarles de parte de Dios. Y el Señor nos está hablando de preparar una iglesia. ¿Y cómo podríamos decir? Estamos preparando la iglesia, pero déjanlos que hagan lo que quieran. ¿Creen que eso? A ver, los padres, ¿dejan a sus hijos que hagan lo que quieran? ¿Sí o no? A ver, no, definitivamente no. Porque amamos a nuestros hijos, los corregimos. Y ahora ya llegó el tiempo de qué? El tiempo de preparar a la novia. Siempre fue el tiempo de preparar a la novia y algunos no la preparan. Y quiero decirles algo, nadie podrá ver a Dios sin qué, sin santidad. Y si tú sigues batallando con las iras, pleitos, chismes, cosas así, disensiones, o metes cizaña y todavía sigues estando ahí, quiero decirte algo, te hace falta el Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a tomar en cuenta el propósito más grande en la tierra fue el de ¿quién? El de Jesús. Y
lo cumplió su propósito, alcanzó su destino y todavía viene más gloria y poder y victoria para Jesús. Y lo logró con la ayuda del Espíritu Santo. Él no anduvo solo aquí en la tierra. Estuvo el Espíritu Santo con él. Y dice la Biblia que él fue tentado en todo, pero en todo fue santo. Es decir, en él no hubo carne. En él estuvo el Espíritu de Dios guiándolo en todo momento. Y él nunca sucumbió ante la tentación. Y fue tentado muchas veces. Y si tú has sido tentado tantas veces, y caes y vuelves a, como dice el pastor, tropezaste con la misma piedra y volviste a caer, y vuelves a caer y caes, quiero decirte algo. No has dejado que el Espíritu de Dios te llene y venga a entronarse. Venga tu vida por completo y tú de verdad seas una mujer y un hombre diferente. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. El limpio de manos, el puro de corazón y aquel que tenga santidad. Así que hoy vamos a pedirle a Dios, Señor, yo no sé si mi propósito, obviamente mi propósito en Dios, hay un propósito, no hay ningún propósito menor en Dios. Todos los propósitos en Dios son grandes, pero el propósito más grande que nadie va a tener es el de Jesús. Y Él lo cumplió en la tierra con la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Tú necesitas al Espíritu de Dios? Te pregunto. ¿Tú necesitas al Espíritu